noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural. Me da mucho gusto compartir con ustedes esta mesa con talentos, por supuesto, que vamos a abordar temas sin duda de su interés, y saludo con mucho gusto para comenzar a Vania de Dios. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Trini. Ya, un gusto ahora poder compartir otra vez mesa aquí con nuestros compañeros que yo creo que tenía sin coincidir ya unas 2 o 3 semanas. Pero bienvenida, Guillermo Velasco. ¿Cómo ¿también? estás, Trini? Un gusto saludarte, muy buenas noches. Vania, ¿qué tal? Gusto saludarte. Gabriel, Augusto, pues un placer coincidir en este arranque de semana. Gabriel Torres. Buenas noches, Augusto, buenas noches, Vania, buenas noches, Guillermo, y buenas noches a quienes nos reciben desde su hogar. Así es, Augusto Chacón. Vania, Trini, ¿cómo estás? Buenas noches, perdón. Muy bien. Qué gusto, gracias por la invitación, Gabriel, Vania, Guillermo. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Sin duda, ustedes lo sintieron a lo mejor con un poquito de sequedad en la garganta, ojos un poquito llorosos, quienes tienen alguna rinitis alérgica, lo sintieron este fin de semana con el incendio del bosque La Primavera. Y es que vamos a hablar precisamente del incendio, pero también de este plan de estiaje 2025 que la semana pasada presentó el gobierno del Estado de Jalisco, toda la fuerza con la que se supone va a actuar de frente a esta temporada. Tenemos un segundo tema que vamos a abordar, por supuesto, en esta mesa, y es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistió a su cita con el pueblo este domingo en el Zócalo capitalino, y ahí habló, entre otras cosas, sobre la relación que tiene con Estados Unidos respecto a los aranceles, que es el tema de cada vez que el presidente Donald Trump, toma el micrófono, y hablaremos de Donald Trump y los aranceles. Así que, pues bienvenidos, bienvenidas, y vamos a comenzar con esto porque el pasado jueves 6 de marzo se presentó este plan del que ya le hablaba, el plan de estiaje 2025, durante una reunión que se hizo. Estuvo presente el gobernador del estado, Pablo Lemus, y todo el Consejo Estatal de Protección Civil. Y justo a los días se presenta esto que estamos viviendo, Vania, y comienzo contigo, ¿no? Un incendio en el bosque de La Primavera que, si no están mal mis cálculos, ha sido el más importante en esto, que todavía no empieza un temporal de incendios, una temporada de incendios. La temporada de estiaje, así es. Como bien decías, ya van 3 frentes los que estaban combatiendo desde hace ya un par de días, y ahorita creo que quedaba pendiente todavía uno. Cada año podrán decir es lo mismo, y es lo mismo, y es lo mismo. Sí, claro, pero creo que la gravedad, además de todas las consecuencias que trae esto, es cómo inician. Estos pueden ser por algún tema fortuito, a lo mejor porque alguna hojarasca o hay algo más, pero desgraciadamente la mayoría son ocasionados por las propias personas y con las consecuencias que tienen. Pueden ser a lo mejor de manera premeditada, porque se les llama desmontaje, que lo que hacen es empezar a limpiar ciertos terrenos, ya sea para poder construir vivienda, o a lo mejor también para poder sembrar algo comercial o frutas comerciales o algunos temas comerciales. La gravedad de todo esto es el tema tiempo. comercial incluye también estupefacientes, por ejemplo, ¿no? Que quienes han hablado justo de cómo se explota el área natural es porque en muchas ocasiones también sirve para hacer unos sembradíos con productos ilícitos, ¿no? Y lo grave además es el uso que le puedan dar, pero todas las consecuencias también que puede traer, y la mayoría de las veces es en áreas naturales protegidas del bosque de La Primavera, que hemos ido viendo que cada vez parece que se va recorriendo, y el uso de suelo que tienen algunas de estas zonas, la gravedad. Y lo curioso además es que todo esto sucede una semana después de que presentan este plan de estiaje. Yo creo que a lo mejor no se alcanza a dimensionar la cantidad de personas que están ahí, los brigadistas que pasan hasta 24 horas trabajando, tratando de sofocar el incendio, o además de primero para poder controlarlo, lo que les implica a ellos, la gravedad de esta situación, y además los alcances que pueden llegar a tener a mediano y a largo plazo. Así es, la historia de muchos brigadistas, ¿no?, que pierden la vida. Algunos de ellos lo han hecho o han perdido la vida, ¿no?, a lo largo de estos combates. Pero mira, Trini, Gabriel. o sea, es verdad esto que dice Vania de que cada año es lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, me refiero no en la superficie quemada, y te voy a dar algunos datos. Del 2018 al 2022, apenas se quemaron 76,000 hectáreas, que son muchísimas. En el año 2020, que es el año de menos afectación, fueron 29,000 hectáreas. Pero ojo, porque no es lo mismo. Ya en el 2023 pasamos de 76,000 hectáreas quemadas en 4 años a 194,000 hectáreas en un solo año, 2023. Y en el 2024 se quemaron 112,000 hectáreas en tan solo un año.
Estos, aunado a los datos oficiales que reportan del que el 27% de estas quemas son intencionales y que además estas quemas intencionales tienen que ver con el cambio de uso de suelo, con el vandalismo y con actividades ilícitas como la que referiste hace un momento, bueno, pues entonces te están hablando que cuando tú tienes una fuerza reactiva como la que acaba de anunciar el gobernador y que bienvenida todo ese esfuerzo de 225 vehículos, 26 pipas, 33 motobombas, 1,944 combatientes, 195 brigadas en 3 niveles de gobierno, cuando ves todo este esfuerzo, pero este esfuerzo es para pagar lo que alguien está incendiando. Probablemente, y no probablemente, en un 27% de los incendios son intencionales. Y esto te explica por qué precisamente las áreas aledañas ya a las zonas conurbadas son curiosamente las que más se incendian y de manera más reiterada, porque quemar esos bosques que no les permiten talar legalmente, aunque también hay una tala ilegal, pues es una manera de ir degradando el terreno con fines de urbanización. Y es aquí donde, en comparación con otros países y otros estados, al Congreso del Estado le falta todavía mucho por legislar, porque mientras no establezcan sanciones más puntuales a quienes incendian deliberadamente zonas forestales aledañas a la zona metropolitana con fines de urbanización, pues esta historia efectivamente no va a terminar. Y mira, tú haces un listado y mencionas las áreas boscosas, pero por ejemplo lo que vimos en semanas pasadas con un predio, un pastizal que quisieron quemar, limpiar, ¿no? Ni siquiera pertenecía a una zona boscosa, ¿no? Se comió 200 vehículos el fuego de una concesionaria automotriz. Millones y millones, 400 vehículos y 200 millones de pesos. Creo que esa es la cifra. Sí, sí. No sabemos en qué momento nos va a impactar de tal forma que lo que está afectando también es pues el desarrollo económico. No tienes una ciudad segura para tener una inversión de esa magnitud. Los orígenes del fuego es lo que tendríamos que ver, porque así como ya se señalaba en la parte de los bosques, la intencionalidad, que no necesariamente en este caso sería, obviamente esto está en la zona urbana, para cuestiones de cambio de uso de suelo, pero sí siempre también el quemar cosas amedrenta, manda mensajes, en fin, es un tema que en realidad en torno al cual se levantó mucha suspicacia del caso que refieres. ¿Por qué se prendió y para qué? ¿Por qué y para qué? Ese es el tema. Amén de todas las problemáticas que refiere, ¿qué mensaje manda a determinados empresarios, a determinados sectores? En fin, me parece que eso nos lleva a reflexiones de qué está detrás de estos incendios. Y bien decía Vania, aquí no ha ni siquiera comenzado oficialmente la temporada y ahí está ya este incendio, aparentemente, si no en su totalidad, controlado. Y yo me detendría en el anuncio que hace Pablo Lemus, el gobernador, destacando sobre todo la valía de los brigadistas. A ver, bienvenida a tu iniciativa donde se habla de más equipamiento, helicópteros, en fin, las propias unidades, las pipas, en fin, Gabriel, sí, las brigadas. Pero me parece que efectivamente como sociedad no hemos terminado, me parece a mí, de valorar lo que significa el trabajo incansable de los brigadistas. El equipamiento que tienen, ya lo hemos tocado en otros años, porque además ha sido tema recurrente, si efectivamente están dotados de todo el equipo que requieren o requerirían para emprender esta labor, que es riesgosa, en ocasiones poco valorada y muy importante, pero efectivamente es contra lo que ya sucede. A final de cuentas dan respuesta a un tema que año con año sucede. Estaba escuchando además en voz de algunos expertos y la propia gente de Protección Civil que habrá un aumento de al menos 2 grados en la temperatura, digamos en la temperatura ordinaria en los meses que vienen, marzo, abril, mayo, y eso efectivamente, si sumamos efectivamente las altas temperaturas, vamos a un ecosistema cada vez más degradado, ese es el tema, y a condiciones climáticas efectivamente más adversas. Entonces, y hay otro tema que también siempre lo tocamos, pero me parece que no podemos dejar de mencionarlo, y es el tema también de conciencia ciudadana en estos temas, porque si bien es cierto que un porcentaje es deliberado, también hay un porcentaje de descuidos, de falta de cultura del cuidado del medio ambiente. Entonces la verdad por eso vuelve tan complicado, porque es un mix entre lo que es el vandalismo, intencionalidad política, la delincuencia organizada también buscando de alguna manera un revocacionamiento del suelo, y si sumamos la torpeza de mucha gente que va a, digamos, a pasear. Y procesos agrícolas
ancestrales de querer limpiar la tierra antes de sembrarla, quemándola. Exacto. Sí, que dice el comandante, director general de Protección Civil, que no está comprobado científicamente que sirva para nutrir, ¿no?, el suelo para las próximas Pues es siembras. todo lo contrario. Exactamente, pero bueno, se sigue haciendo. Yo retomando lo que tú dices, Guillermo, utilizan las llantas para crear justo el combustible para generar este fuego y quemar basura. Y así se han quemado una gran cantidad de espacios que nos tienen a nosotros en zona metropolitana de Guadalajara, pues con unas nubes negras a cada rato. Decía el comandante, entre 15 y 20 incendios diarios estamos atendiendo, no solamente boscosos, sino de predios, limpia de parcelas, etcétera. Entonces, bueno, lo estamos pasando en fumarolas, mi querido Augusto. Sí, bueno, es la temporada, es el cambio climático, es la presión de la ciudad, en el caso específico de la primavera, o en el caso específico de Los Ángeles, pongamos también el contraste. Una ciudad de primer mundo, si hay ciudades de primer mundo, Los Ángeles es una de ellas, y quedó convertida buena parte en cenizas, porque estamos ante una multitud de factores. Yo creo más en la presión de ciertos grupos para ahuyentar de la zona, en el caso de la primavera, que el ansia de urbanización, porque la ley es clara, si un predio se quema, durante 20 años no puedes hacer nada en él. Así que quemarlo no te va a producir urbanización si se respeta la ley. El municipio no te podría dar permiso para urbanizar porque ya no hay bosques. Si se quemó, son 20 años para que se restaure y no tienes derecho a hacer nada. Hay intencionalidad para otros fines. Pero tampoco perdamos de vista que el año pasado fue un año de muy buenas lluvias. Ahí está la cota de las presas actualmente. Pero esas buenas lluvias provocan que haya más hierba y una vez que deja de llover, esa hierba se seca. Y una vez seca, pues es un combustible estupendo para que los incendios corran. Hacia eso le sumamos una atmósfera mucho más seca, vientos intensos, pues está todo puesto para que se queme. Tenemos que estar dispuestos, qué bueno que el gobernador se está haciendo cargo. Nosotros, como dice Guillermo, tenemos una responsabilidad hacia el medio ambiente. De hecho, a mí me tocó en la madrugada despertarme y decir... El olor. Claro, Era muy intenso, muy fuerte. ¿Quién me trajo a Tapalpa? ¿Por qué vas a Tapalpa y haces una fogata? El olor a prendes leña, una chimenea. Te sentás en la atmósfera de Tapalpa. Pensaba que abrir la puerta iba a estar ahí todo preparado para un oso. bomboncito. Así no. Y no, fue así de intenso, tremendo, así muy fue de fuerte. Y los temas de intenso salud, y de contaminación, ¿no? Va unida. La calidad del aire. La calidad del aire, o sea, va unido a imagínate lo para que efectos de los colegios, de la gente que hace deporte, aunque Pues se hoy se suspendió dictaron clases, ciertas ¿no? Se normas. suspendieron clases hoy en la zona. Monterrey acaba de pasar Sí. también por una serie de Parcialmente. incendios En la terribles. zona afectada sí hubo la suspensión, ¿no? Hay que inhibirlos, hay que entender lo que está sucediendo, hay que impedir hay que castigar a quien lo haga intencionalmente. El viejo sistema de quemar en los cañaverales era muy común porque es más fácil desmontar si quemas la caña y cortarla que si llegas a machete limpio. Claro, si tienes equipo suficiente no necesitarías quemarlo, pero esa transición que es cultural pero también tecnológica no va a estar sencilla, al menos en la parte de la zona valles que rodea a la primavera por el poniente. Muchos de los incendios parten de ahí o cerca de Tala por el tiradero que tienen ahí y cerca del Coli, son la gente que sale de esos bordes de la ciudad a quemar su basura y se corre, en fin, son muchísimos factores y estamos en riesgo de que la primavera, de ser un bosque, todavía lo es, todavía puede tener esa categoría, se convierta en un parque, que se corten todos los pasos de fauna, que no haya comunicación de ese macizo forestal con otros, con Quila y con el otro cerro, el Tepopote, que de por sí ya lo cortamos y de ahí se pasaba la barranca, en fin, y va a ser un parquezote de 30,000 hectáreas y prácticamente incontrolable y además sí, en manos de quienes aprovechan la soledad de los espacios públicos que nadie emplea, porque es cierto. Y no va a haber del lado recurso de económico, Santana, sobre todo. Tempetitlán, hay un empuje de la urbanización de la ciudad ilegal, pero a final de cuentas se está montando eso, ya el ejido perdió 500 hectáreas y así ya hemos perdido 5,000 y nada más quedan 30,000. Entonces es un asunto muy delicado, pero además de supervivencia de la ciudad, no solo es la calidad del aire que tenemos,
regula el clima y regula el agua también, porque de ahí se infiltra muchísima agua de la que se sacan en muchos de los pozos que se usan para que consumamos. ¿No le llamaban a Guadalajara también una ciudad con un clima primaveral todo el tiempo, ¿no? Donde se sentía, ¿no?, lo fresco siempre de Guadalajara hace, no sé, 20 años o 30 años, ¿no? Y ahorita las temperaturas que tenemos en este invierno, porque todavía estamos en invierno, y lo digo entre comillas. Hace un momentito hablabas de la salud, precisamente. Sí. Los vientos se van siempre a la zona sur o sur-oriente, donde justo está, por ejemplo, Miravalle o Las Pintas, que registran niveles de contaminación por arriba de los 100 puntos IMECA, que ya incluye cierto riesgo para la salud de la población. Además, hay una industria, ¿no?, en esa zona que durante todo el año está generando también ciertas partículas de contaminación. Las ladrilleras también se acumulan. Me refiero a que qué distante puede estar una condición de buena salud para la población en la zona poniente y en la zona oriente, mi querida Vania. Pues ahora sí estamos interconectados en todo. O sea, lo que afecta en una zona va a terminar afectando en otra definitivamente. Y hoy en la mañana creo que la principal preocupación de muchas mamás en familias era si llevaban o no, por ejemplo, a sus hijos a la escuela. Claro. O sea, algo tan simple, pensando en las que trabajan, en las que no podían llevar a los niños o que tenían que dejarlos en casa, también a ellas les implica otro tema con la logística en los hogares y de manera también aledaña. Pues el tema, yo decía, ¿no? Guadalajara ofrece a inversionistas una ciudad maravillosa donde vivir, ¿no? El turismo, ¿no? Por ejemplo, tiene con una ciudad donde 1 de cada 3 días tiene mala calidad del aire. Exacto. Vámonos a la pausa y cuando regresemos hablaremos justo de este meeting que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino al volver. Estamos de regreso en Periodismo en Plural y este fin de semana, para ser exacta, el domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con sus seguidores, pero no solamente seguidores, también algunos gobernadores de partidos de oposición estuvieron ahí presentes. El gobernador de Jalisco se hizo presente en este meeting, que ahorita tú me vas a decir, Guillermo Velasco, ¿cuál es el nombre perfecto para este meeting que hizo la presidenta? Donde creo que mostró nuevamente músculo político, así se dice, cuando tienes justo una convocatoria. A lo mejor la oposición va a decir, bueno, pues es que la gente fue acarreada, etcétera. Haya sido como haya sido, dicen en mi pueblo, ¿no? Tuvo una gran aceptación. Fue un acarreo, desde luego, eso no nos tiene que sorprender. La sola propuesta de la maestra Delfina dijo, yo garantizo 140,000 personas. Además, siempre está la guerra de las cifras. A ver, el número que están dando no cabe en el Zócalo de la Ciudad de México, pero en todo caso hubo un Zócalo pleno, un Zócalo lleno. A ver, yo voy a hacer la siguiente analogía. Es como cuando ya habías organizado una fiesta, tenías comprados los refrescos, las tortas ahogadas, en fin, todo para el festejo, pero cambió, digamos, el sentido de la fiesta. Ya de alguna manera no hay que celebrar los cumpleaños. Ya no estaba la quinceañera, la quinceañera ya se había ido o no la quisieron celebrar. Y de todas maneras decidiste que la fiesta transcurriera. Fíjense en lo que es el encuadre comunicacional de la Asamblea Informativa al Pueblo de México para ver cómo actuar ante los aranceles de Trump. Viene esta llamada, de lo cual vamos a hablar después, los aranceles, y entonces ha trascendido que a la presidenta le sugieren no llevar a cabo el meeting, porque es un meeting, particularmente un meeting partidista. Le dicen, vas a quemar un cartucho, y yo creo que es cierto, porque en realidad esas cosas te las puedes reservar para mejores momentos. Esto no ha acabado, pero la presidenta decide, por lo que tú dices, mostrar músculo político, cierre de filas, su popularidad crecerá, no te quepa la menor duda. Cara a la galería, cara al público interno, evidentemente. Oye, ni López Obrador, ¿verdad? Tiene sus puntajes. Bueno, sigue heredando los puntajes de López Obrador, la presidenta Sheinbaum, y lo que hace es un meeting donde van fundamentalmente seguidores y hay acarreo. Y lo que se busca es le dicen ahora, la celebración del pueblo de México, y desde luego vienen los mensajes de cierre de filas con la presidenta, la estadista, la mujer de cabeza fría, y acaba siendo una verbena popular, pero esa fue la intencionalidad. Decir, hay músculo político, ahí está Morena,
Vienen cosas también anecdóticas como la selfie de los que estaban con Andrés Manuel López Beltrán, ¿no? Los despistados. Los despistados. Baja muy bien ese balón, por cierto, la presidenta diciendo, bueno, es cosa menor. Me parece que no es tan menor el asunto. Pueden ser esas coincidencias, pero que muestran mucho lo que está pasando al interior de Morena y con la presidenta de México. Pero bueno, en suma, lo que quiero decir, es un evento de naturaleza política, que no económica, no es un acto ni mucho menos con visión de Estado. Yo creo que la presidenta buscó capitalizar incluso con lo que sucedió, ese viraje por la llamada de Trump, el momento político, buscando de alguna manera la narrativa. Tan es así que el tema que pone en la mesa es la reforma judicial, por si quedaran dudas de para qué son estos eventos políticos. Haga o no haga falta, la presidenta de la República pone sobre la agenda el tema de la reforma judicial, que me parece que es contra Temec y contra todo el tema de Estado de Derecho y certeza económica. Pero bueno, finalmente ella está en lo mismo que el expresidente en la política electoral, en la lógica de la política electoral, y en ese sentido, pues bueno, se sumaron acarreados, simpatizantes y algunos que creen que con eso obtienen ventaja, como el caso del gobernador Lemus. Desde mi particular punto de vista, no gana nada el gobernador Lemus. Queda de alguna manera como parte de los acarreados del montón, esa es mi opinión. Me parece, porque a ver, el cierre de filas se da por el país y en una circunstancia complicada. Esto era una verbena popular de celebración porque se acabó la para complicación. Morena. Pero es que bueno, ¿no? Tampoco se acabó la complicación, porque lo que hace Donald Trump, y que hablaremos también, por supuesto, de él más adelante, es darle una pausa a los aranceles, y yo creo que a lo mejor así se va a ir todo su Sigue gobierno, siendo ¿no? relativo lo que va a pasar, que ya lo pausas. tocaremos, pero a lo que voy, porque también, es decir, luego hablaremos de los aranceles. Lo que quiero decir, lo que es un acto de naturaleza política, me parece que hay que saber diferenciar. No haber estado en ese mitin no significa no cerrar filas con México. Ese es un falso debate en el que nos ha metido la 4T, de decir, el que no cierra filas con Sheinbaum y viene aquí a mover matracas al Zócalo, luego entonces es un enemigo de la patria. Lo que sí es que te voy a recordar algo que dijo el gobernador Pablo Lemos: voy a ser el gobernador consentido de Claudia Sheinbaum. Así lo dijo cuando inició su administración, ¿no? Oye, y va muy bien, ¿eh? Sí. Yo creo que va muy bien. Sí, le ha echado muchas ganas. No, y si no le conceden cosas tras todo lo concedido, pues evidentemente no será el consentido, pero sí el más cercano. Y voy a regresar al tema el más aplicado, sí, de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a que es un cartucho quemado esto, o como lo dijo Guillermo, hablando de comunicación política. Claro, yo creo que las primeras críticas que tuvo, y que con mucha razón, era que con eso no iba a resolver el problema de los aranceles. Obviamente no, y argumentos hay de sobra para decir que este mitin, esta convocatoria, no era para resolver el problema de los aranceles. De ningún momento se planteó así, incluso antes de la llamada con Trump. El sentido de esta es más bien, primero, para poder ella mostrar que es una presidenta que la respalda a su pueblo, para empezar. Segundo, que todavía es aceptada y que es una presidenta aceptada, y que, a diferencia del ex primer ministro de Canadá, que él ya no podía hacer una convocatoria así porque él ya prácticamente iba para afuera, ya iba de salida. Para afuera hoy, ¿no? Hoy entregó el puesto. A diferencia de él, ella todavía podía hacer esta convocatoria. ¿Qué tanto habrá sido un cartucho quemado? Yo sí coincido, porque todavía no se termina el tema de los aranceles. Entonces, ¿qué pasará después? ¿Volver a hacer otra vez otra convocatoria? Sí fue algo para demostrar fuerza, y también otra cosa que yo creo que sí vale la pena resaltar es el tipo de convocatoria que hubo. O sea, ¿quiénes son los que fueron? Además de gobernadores, de oposición, hubo muchos sindicatos. Había aliados de la 4T y de Morena los que estaban ahí en el Zócalo de la ciudad. Y si nos ponemos a hacer un poco de recapitulación de los últimos gobiernos, ¿qué otros gobiernos han convocado a llenar el Zócalo o a hacer mítines de este tipo en los últimos años, además de los del PRI? Sí fue un tipo acarreo, podríamos decir, a la vieja usanza del PRI, pero ya parece que es como el sello de la 4T, de decir, vamos a hacer una manifestación y vamos a reunirnos como un tema para que vean que no estamos solos y que venimos todos. Que fue realmente al final del día lo que terminó pasando, y lo que se quería demostrar. Lo que se quería fue más bien como un acto representativo de fuerza, más que de una solución a lo de los aranceles. Y muchos temas, ¿no? Como una especie de primer informe, como los que daba el presidente López Obrador, ¿no? Cuando él quería dar un informe de actividades y comienza a hacer un desglose de homicidios a la baja, etcétera, etcétera, ¿no? Aprovechar que ya estaba ahí. Y aprovecha el espacio para hablar de todo. Sí, ella se planteó decirnos qué voy a hacer frente a los aranceles, ¿no?
Sabíamos que luego de la llamada las cosas iban a cambiar y decidió, como dice Guillermo, mantener de cualquier forma la movilización, que eso fue una movilización. Si nos vamos del lado sarcástico, tomo lo que comentó un amigo esta mañana. Fue un gran homenaje al Tratado de Libre Comercio de Carlos Salinas de Gortari, a final de cuentas, cuando el neoliberalismo estaba en teoría enterrado. Lo de ayer fue una celebración de que el TLC o su sucesor, el TEMEC, siguen vigentes. Y renegociado. Desde la izquierda se celebra con la presencia de los sindicatos, como recalca Vania. Fue un acto político. Yo no sé si se quemó un cartucho que ya no puede usar. Yo creo que va a poder seguir usándolo de esa manera. Coincido. Creo que los que se equivocan son los de la selfie que le dan la espalda cuando ella llega, porque les demostró que no los necesita. Esa es su máxima fuerza. Pero el error no es que ellos estuvieran descuidados, por llamarle así. Sí. El error es que ellos no fueron sujetos del saludo cortés. No, pero es que de va la a ver presidenta. Muy mal. Por protocolo, la presidenta no puede llegar a decirle a alguien voltea para saludarte. Claro que no. Yo creo que ella todavía incluso se detuvo por no verse descorteros o por cuidar esa situación, pero en otra situación ella se podría haber pasado derecho porque todos le estaban dando la espalda, no tenía por qué haberse detenido. Pero es una foto simbólica, refleja mucho. A ver, puede ser pero una sale ganando nuevamente la presidenta, descuido, ¿no? Pero en realidad sí es, a mí me parece, a ver, desde luego es un descuido, están en el cotorreo como muchos políticos y en la inmediatez y en la foto. Y querían la foto con Andy. Casualmente estaba ese clan que está cerca de Andy, esa es la realidad. Es gente de López Obrador. Es gente de López Obrador. Por tanto, yo digo, son esas coincidencias, tampoco hay que pensar. No son coincidencias. Pero, bueno, a ver, no es coincidente que estén juntos. Y que estén despistados, toda la vida están despistados en y muchas cosas, esa es la realidad. Ahí se despistaron de más y para su infortunio pasa la presidenta. Entonces queda en evidencia no solo el descuido, sino la enorme distancia. Pero a ver, ese es el tema. Claro, regreso contigo, Augusto, pero sigue ganando la presidenta. Sí, o sea, su popularidad crece, los fines que perseguía los consiguió. Si eso le viene al país, es otra cosa. Si tendemos una línea directa del Zócalo, ¿a dónde les gusta? ¿A Culiacán? ¿A Teuchitlán? ¿A los incendios? No hay una comunicación directa. Lo que celebran en el Zócalo no tiene que ver con el estado que guardan muchos territorios en el país. Ya no digamos Chiapas, la frontera norte, la frontera sur. Me parece que festejar al país, como ella dijo, no venía al caso por todos los problemas que estamos enfrentando y porque además, bueno, yo le llamaría el síndrome del 5 de mayo. Seguimos celebrando el 5 de mayo como una fiesta nacional y le ganamos una batalla a Francia y después perdimos la guerra. A final de cuentas, la guerra con Francia la perdimos. Pero en Estados Unidos el 5 de mayo consideran que es nuestro día nacional porque ganamos una batalla y perdimos al final de cuentas la guerra. ¿Qué ganamos con la posposición de la entrada en vigor de los aranceles que anunció Trump? Un mes de tiempo, pero no hemos ganado la guerra y no la vamos a ganar. Él nos va a traer en ese tenor constantemente y le vamos a seguir entregando ofrendas, porque ese sí es de parte de todos los mexicanos, y no nos queda más. A final de cuentas, el más rijoso Canadá obtuvo lo mismo que el menos rijoso México. También le pospusieron los aranceles. Es decir, contra un personaje como él, pero ya hablaremos de eso, no hay una estrategia que valga. Esto lo usó como un pretexto para mostrar músculo político, como dices, Trini, pero sobre todo para mostrárselo a ese grupo que dio la espalda en el momento menos indicado. Que bueno, ya de por sí, ¿no? Con la aprobación de esta iniciativa de ley que envía Claudio Sheinbaum contra el nepotismo y... Tú hiciste una acotación y acentuó Vania, los sindicatos, tú dijiste... Gobernadores de oposición. Gobernadores de oposición. ¿Quién los ¿dónde está la gobernadora del régimen, Estado de México? ¿Quién mencionó la movilización que hizo la presidenta del partido? Y ella estaba de espaldas también. Así que creo que hay un juego mucho más profundo, estrictamente morenista, que sirve para el chisme, no sirve para analizar la condición real del país. Sí habla de pero ahí está. División dentro del partido, Claro, muy lógica, eso, ¿no? Eso me parece que está en evidencia. Exacto. Y bueno, hablabas de lo económico, que fue lo que trajo justo el llamado, ¿no? Y lo hace
minutos, horas antes, la destitución o el cambio de Rogelio Ramírez de la O al frente de Hacienda, lo deja en temas internacionales como un asesor directo y llega Edgar Amador Zamora, quien era el subsecretario de Hacienda. Más allá de todo este espectáculo político, ¿sí hay una línea más clara hacia dónde va el rumbo económico de México con lo que habló ya la presidenta Claudia Sheinbaum? O como dices, ¿va a estar dando brincos cada vez que el presidente Donald Trump hable? A ver, lo que está haciendo el presidente, esos brincos que señalas, han puesto en serios aprietos a la Unión Europea, a Europa del Este, a Centroamérica. Vemos lo que pasó con Panamá y cómo reaccionó, a Colombia, a Brasil y por supuesto a sus dos socios comerciales, México y Canadá. Yo creo que no se puede subestimar el poder real que tiene Estados Unidos como potencia económica y militar. Entonces yo creo que decir que no, que eso no debería de ser tomado en cuenta o que hay una sobrereacción, yo creo que no, es del tamaño de la beligerancia con la que el presidente de Estados Unidos ha planteado el asunto y yo sí le veo, Augusto, una ventaja a posponer los aranceles. Hoy leía varios artículos en la prensa de Estados Unidos que señalan la incertidumbre y cómo cayó el mercado en un 8%, porque muchos ya daban por hecho el arancel que no entró en vigor, y al no entrar en vigor se genera una incertidumbre muy fuerte en los inversionistas que ya hacían cálculos de cosas que no ocurrieron y de empresas que hacían cálculos de cosas que finalmente no saben y que no pueden saber en el corto y mediano plazo si el presidente no vuelve a cambiar de opinión. Incluso se lo preguntan en entrevista a Donald Trump el día de hoy en la mañana, una cadena televisiva, y él dice, ni siquiera estoy viendo el mercado de valores interno, ¿no? Él sigue con la política externa. Y que el crecimiento también de Estados Unidos pero ya está pronosticándose a la baja. Hay números negativos del último mes, de febrero a marzo hay números negativos sobre un 8%. Entonces, ¿eso le ha estado perjudicando? Hasta ahorita no. Se dice que puede ser, bueno, habrá que ver en qué condiciones. Yo creo que el señor está planteando cosas y está teniendo respuesta de México. No sé si eso es bueno o malo, pero los aranceles al día de hoy no han entrado en vigor. Se dice que va a ser en abril y vamos a ver si es realmente en abril. Ahora, yo creo que el activo más importante de la concentración, a mí el dato que más me llama la atención, es la presencia de dos gobernadoras del PAN, en un momento en que el PAN está muy disminuido. María Teresa Jiménez de Aguascalientes y Mauricio Curi de Querétaro asisten. Los dos de Movimiento Ciudadano, el que se planteó ser el más cercano, que está haciendo muy bien su tarea, Pablo Lemus, y Samuel García de Movimiento Ciudadano, que además que acaba de salir la semana pasada una encuesta diciendo que como opción política ha crecido. Pensé y ahí estaban, que ibas a hablar del ventilador. Y ahí estaban los dos. Y luego del PRI, Manolo Jiménez y Esteban Villegas, respectivamente Coahuila y Durango, que estuvieron también ahí. Y también destacar que no estuvieron Maru Campos de Chihuahua y Livia Denise García de Guanajuato, que son los únicos que no. Pero entonces es una marcha con todo el ADN, digamos una manifestación política, no podría ser cívica, pues lo que había ahí son políticos, no se trataba de otra cosa, pero que veas tú a 6 gobernadores de la oposición, muchos de ellos muy bien rankeados además, o sea, gobernadores que están bien calificados en sus estados, te habla también de una convocatoria que en su momento no tenía ni López Obrador, ¿no? Entonces, eso para mí me dice mucho, porque que convoque a los de Morena y a los sindicatos y que haga los acarreados y llene los autobuses, pues eso pues es el ADN. Nunca le han ganado la calle a Morena. Esa es precisamente, digamos, una de las características, ¿no?, de ese partido. Así se formaron. Digamos, es el ADN de Morena. No, lo interesante es ver que tenga la capacidad de convocar a 6 gobernadores de la oposición en un momento en que el oficialismo tiene 22 gobernadores del país. O sea, 6 son muchísimos para lo que le queda a la oposición respecto del federalismo mexicano. No me deja de sorprender ese asunto, y yo creo que esa es una muestra muy fuerte. Ahora, efectivamente la fiesta cambió.
se hizo con una finalidad, tratar de mostrar unidad, nacionalismo, simbolismo frente a las negociaciones ríspidas que parecían inflexibles con Estados Unidos, y en el camino la fiesta tuvo que cambiar y tomó otro matiz y se tuvo que hablar de otras cosas porque el tema se matizó, y lo que más bien hubo de mensaje político para el país vecino pues fueron cortesías, agradecimientos, cosas muy diplomáticas. Ojo, pero ¿qué mensaje hubieras enviado, perdón, Guillermo, si no asistes, aunque hubieras sido, seas gobernador o gobernadora de oposición? Ojo, no es ya fui, es qué mensaje hubieras enviado si no asistes. Si no asistes en el primer escenario de la fiesta, me parece que era más complicada la ausencia, porque efectivamente, aunque de todas maneras era cuestionable, era el país amenazado, los aranceles, y todavía se podía entender, muy digo entre comillas, el cierre de filas. Pero cuando eso quedó conjurado, cuando menos temporalmente, se vuelve un homenaje a la señora presidenta y un mitin político, y por lo tanto también me parece que había más excusa con visión de Estado para decir: yo soy patriota, pero no te acompaña a tu fiesta política. Es decir, tampoco me parece... El escenario cambió radicalmente. Es que si no lo muestras, pues, como dicen, el amor se demuestra con... Pues sí, el presupuesto también. O sea, también no es que sean muy patriotas, están condicionados y efectivamente es la realidad. Es el que no se porta bien, no puede ser no premiado en el presupuesto. Oye, vamos a ver las consecuencias para Aguascalientes y Guanajuato, ¿no? Estabas hablando de homenaje, y ¿qué tal el homenaje que le rinden a Donald Trump, ¿no? La semana pasada. Pero no es Aguascalientes, es Coahuila. Coahuila. Bueno, tiempo de hacer una pausa, Chihuahua. justamente. Sí. Chihuahua. Y cuando regresemos hablaremos justo de esos homenajes, pero en nuestro país vecino del norte, al volver. Bueno, en un mensaje a ciudadanas y ciudadanos de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, frente a su Congreso, hizo un discurso con una serie de anotaciones que quienes le criticaron, bueno, pues dijeron que esto había servido solamente para aplaudir al presidente Donald Trump. Y es que cuando tú veías a los dos personajes detrás del presidente Donald Trump, que cada vez que decía algo como agradable o bonito, no sé, se paraban y aplaudían, ¿no? De una forma muy exacerbada, como muy exagerada, de reconocerle lo mucho poco que ha hecho, según él, mucho, lo que nunca ningún presidente en la historia de Estados Unidos ha hecho. Pues no sé si tú, más allá de las formas, Augusto, ¿hay algo que se pueda rescatar de este mensaje que envió el presidente Donald Trump? Bueno, viéndolo a él de frente, lo que dice, si veías a la distinción clásica que se hace en Estados Unidos con su Congreso, de un lado del pasillo estaban sin moverse y del otro lado del pasillo aplaudían. Me sorprenden los aplaudidores porque es su mayoría republicana, pero no lo ha usado para nada. Se ha bastado a sí mismo con las órdenes ejecutivas. No ha usado, y aún así le aplaudían. No ha recurrido a su mayoría para cambiar las cosas en el país. ¿Por qué? Porque así puede cambiar de opinión cuando quiera. Vámonos. Así es. Y sin embargo, su mayoría le aplaudía a rabiar, ¿no? Las mentiras que dijo, las falsedades, todo lo que dijo. Él en apenas 4 semanas, 8 semanas, ya hizo lo que ningún presidente había hecho en varios mandatos. Así que creo que eso, no veo demasiado simbolismo, sino veo la marca de Donald Trump, la huella de Donald Trump por donde quiera que va. Es él y nada más que él, sus ideas y solo sus ideas y punto. Y su mayoría republicana aplaudiéndole como si de veras estuvieran trabajando en conjunto. Creo que no la toma en cuenta para nada. ¿Por qué atenúa su discurso cuando habla de la presidenta Claudia Sheinbaum y la califica como una mujer maravillosa? Porque le conviene. De López Obrador dijo también que tenían una gran relación, que era un gran hombre, que aunque era de izquierda, él lo apreciaba muchísimo, y eso dice de ella. Cosa que no me parece mal, ¿eh? ¿Cómo lidias con alguien que maneja al mundo, como ya nos hacía el recuento puntual Gabriel, según el humor del que despierte, ¿no?
¿Cómo lo impredecible, manejas? Pues le tocó muy mal humor a el presidente de Ucrania, ¿no? Pero yo creo que él yo creo que claro. Zelensky salió ganando. Él se queda es la con víctima Europa global, ¿eh? y Trump es el primero que consigue aquello del viejo cuento de Hans Christian Andersen. Lo que hizo Zelensky es decir, miren, el rey va desnudo. Ese ropaje de poder y de top, no. Me levanto y me voy y le digo sus verdades. Y no firmó nada. Y no firmo nada y ahí se ven. Creo que dijo, insisto en el cuento, dijo, Él gana, el rey yo va coincido en desnudo. Yo creo que gana Zelensky y Donald Trump se ve fuerte. Claro, Y Zelensky va y se reúne se ve después. solo. Claro, todos los mandatarios europeos lo abrazan y a lo mejor despiertan. En una de esas, además de abrazar, despiertan. No, fíjate, tiene que yo creo que yendo a un tema profundo, hay un tema de cambio de época, cambio de era muy importante. Fíjate, si tú ves dos grandes pilares de la actualidad, que es la democracia, o tendría que ser la vía democrática, hoy en entredicho, no solamente por el tema de Trump, por varios factores en este deterioro y desprestigio de la propia democracia. Y después el libre comercio, pues también, es decir, aquí hay una lógica nacionalista, proteccionista, un Trump impredecible, con todo el poder también hay que decirlo, lo hemos comentado, y que finalmente le habla a su electorado, Trini. Esa es la realidad. A ver, este mensaje, incluso sí aplaude a la presidenta Sheinbaum, pero se mofa con la entrega de los narcotraficantes. Es decir, dicen, nos quieren tener muy contentos. Es decir, Trump juega en esa especie de, ¿cómo decirlo?, doble personalidad o bipolaridad política, como lo queramos ver, y juega ese doble discurso todo el tiempo, pero finalmente él está buscando fortalecer a su mercado interno. Claro, no solamente en el aspecto económico que apuntaba Gabriel, también cuando él empieza a ver que su popularidad desciende, así sea un punto o dos, él realmente rectifica. O sea, la llamada y lo que platica con Sheinbaum, con la presidenta de México, en realidad obedece también a que él está calculando un coste justamente por si aventar el tema de los aranceles. ¿Qué pasa con el sector automotriz, el sector de la agroindustria? O sea, a final de cuentas me parece que también él calcula dentro de esa lógica y es un personaje impredecible. A ver, Vania, él calcula o le llegaron los empresarios y le dijeron, a ver, corazón, no, bájale Pero es un tantito. cálculo, a final de cuentas, No, pues ¿cuál o sea, respeta que nos estás echando a perder todo el juego y también en los productos agroalimentarios que Estados Unidos importa mucho de México, o es... Yo creo que necesitamos entender que hay una modificación del orden internacional con todo lo que está haciendo él. Sí está jugando, pero está jugando con la estabilidad económica de su país y de otros países. Que está viendo los alcances, pero ya no, se está peleando, empecemos por lo que tenemos más a la mano, se está peleando con sus principales aliados comerciales, que son México y Canadá, y que además eran sus aliados estratégicos durante años. Yo creo que hace décadas que no se veía que estuvieran tan tensas las relaciones en una situación entre estos tres países. Además, si lo vemos como si fuera un gran conglomerado, un gran país, está rompiendo cadenas productivas que ya venían funcionando de cierta manera, simplemente con las empresas automotrices. Cuando él dice suben aranceles y ya empiezan a ver todo lo que va y viene, hay unas gráficas que seguramente las vieron súper interesantes de dónde hacen, dónde sacan las materias, cómo las van llevando a otro estado, cómo van a Canadá, luego cómo entran a México para que se ensamblen, toda la transformación y lo que eso implica y los costos que está teniendo. Pero está rompiendo el orden en todos los sentidos. Ya se empezó a meter con temas de cuestiones de género también, de las que él está en contra. Con el bloque de Europa ya empezó a condicionarles el dinero, ya les dijo que no va a ser así como de libre el dinero que estaba entregando Estados Unidos, no se los va a seguir dando. Con la libertad de que si él se quiere va y se sienta con el presidente de Rusia o no, si viene el de Ucrania lo regaña. O sea, él es inestable, pero también y está haciendo que esto se vea a Estados Unidos, que deje de vérsele como un país estable, económicamente estable. ¿No será al contrario? Lo que está provocando es que los que estaban dormidos y tranquilos se despierten y comiencen justo a organizarse pues como lo está haciendo Europa organizando. Y que a lo mejor no tienen los recursos económicos que provee Estados Unidos en el ámbito internacional, como fue con la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, pero que está provocando la movilización de los otros países, poner el ojo en sus propias riquezas, sus propios recursos, y al fin de cuentas en algún momento le van a dar la espalda a Donald Trump. Pues yo creo que, como dice Augusto, ojalá despierten. A ver, para mí lo insólito ha sido no el tratamiento que le ha dado a la presidenta de México, que yo creo a la luz de su estridencia ha sido bastante bueno, sorpresivo para mí. Sí. Digo, sorpresivo en positivo. El tratamiento de Claudia Sheinbaum hacia... Donald Trump a Claudia Sheinbaum. Lo que para mí es sorpresivo es el trato a Canadá. O
sea, el trato a Canadá ha sido tremendo, terrible. Lo que le dijo de entrada al primer ministro de que le llamó gobernador y que se le iba a anexar el país y todo lo que ha venido diciéndole después y aplicarle a rajatabla los mismos aranceles, tratando a Canadá como si Canadá y México tuvieran los mismos temas, digamos, fronterizos en común cuando son completamente distintos. A mí me sorprende mucho el maltrato a Canadá y especialmente me sorprende el maltrato a Canadá porque Canadá sigue siendo parte de la Commonwealth y formalmente la jefatura de Estado de ese país está en la corona inglesa. Y yo creo que ahí hay otro tema de fondo, otro maltrato que no han respondido correctamente los ingleses, pero que también les incumbe. Yo francamente sigo sin entender el tema con Canadá, ¿no? Hoy hablaba de aranceles que podían ir en el orden del 250% a la madera, por ejemplo, a Canadá. O sea, no del 25%, del 250%. Bueno, no entiendo cuál es la obsesión con Canadá, pero no hay nada positivo. Es verdad lo que dijo, que se mofó de los carteles, pero también es verdad que eso ha pasado. O sea, no es casualidad que se hubieran entregado tantos capos. Claro. Yo creo que hay que celebrar que haya una mayor cooperación de México en el tema ese bilateral de la justicia y de las extradiciones, porque además hay tratados internacionales firmados, a la luz además de temas que se han dado a conocer en la última semana, de amparos que ya habían sido concedidos y algunos de ellos que estaban a punto de poder incluso alcanzar su libertad. Entonces, por sentencias condenatorias, ¿no? ¿no? Ajá. Entonces, claro que hay un tema, pero no me deja de sorprender que en medio de toda esa estridencia, de ese ícono que fue en su campaña el discurso de odio contra los mexicanos, que tenga expresiones, digamos, halagadoras para quien lleva la jefatura de Estado de nuestro país, pues yo creo que eso en suma es algo bueno. Es parte del juego, nos podría banear un zapateado encima. Pero ¿por Y qué hasta no lo cierto hace, punto? ¿no? ¿Por qué hasta cierto punto? Porque ha dicho que somos un narcoestado. Así, es que lo que te digo es que es Y un ha doble enviado claro. ejército a la frontera. O sea, No lo pero piensa, también, ¿no? Más bien. pero también hace un halago a la presidenta. Da el golpe y luego viene sobar un poco el trancazo. A mí me parece que analizar a Donald Trump necesitaría unas bien de psicólogos o psiquiatras. Va más allá de la política. ¿Por qué decide lo que Sociólogos decide también, ¿no? Y si él todos, le claro. pone 250% de arancel a la madera canadiense? Pues está matando su propia industria de la construcción, o se arriesga a que Canadá le baje el switch a todo el norte de Estados Unidos, que es la que le provee la electricidad. Es ininteligible por qué hace lo que hace. Canadá ha sido rijoso, Trudeau primero fue amistoso, después rijoso, los gobernadores rijosos. Zelensky lo fue. China llegó al grado de decir, yo estoy listo para la guerra que me planteen, comercial o de lo que sea. Eso dijo China, sí. Y no lo dijo de cualquier forma. Y ahí Los nos europeos engancha, están Y reaccionando. por cierto, ahí nos engancha. A México lo trata, lo soba por un lado y le dan Eso. cachetadas por el otro. No hay una sola manera de tratar con un personaje de esa forma. Ni siquiera sus propias instituciones saben cómo tratarlo. Ni ¿Cómo va a el mismo reaccionar? Musk. ¿Qué pasa con Rusia ahora? Que pensábamos que iba a haber una renegociación, un nuevo trato con Rusia y de ahí la nueva conformación del orden mundial, etcétera. Pero también ya le mandó su mensajito a los rusos, ¿no? Es que primero le dice dictador a uno y le dice, no, tú no eres el dictador es el otro. Es una confusión total, pero diste una clave. Solíamos decir, o venimos de esa generación, bueno, Trini y Vania Vania no. son mucho más jóvenes, pero la expresión normal era el orden mundial. Es decir, las piezas estaban acomodadas, quizá no nos gustaba, pero había un orden que para todos era inteligible. Lo que está haciendo él es tirar las fichas y hacer la sopa otra vez y que cada quien levante las que tenga. Pretenderlo, ¿no? Pero ya va a haber un nuevo orden mundial, ¿no? Pone en vilo a la democracia, ya lo Yo decías sí tú. creo al libre comercio. Pone en vilo al libre comercio, pone en vilo a los mismísimos acuerdos escritos. Ahora, sigue teniendo la sartén por el mango. También hay que entenderlo. A ver, la presidenta Sheinbaum creo que se ha conducido bien. Sí. Hay quien ha aplaudido la cabeza fría. Me parece que está haciendo política como lo está haciendo Trump también a su estilo. Es decir, un estilo impredecible, pero lo está haciendo. Y cada quien le está hablando a su público interno. También hay que entenderlo. Ahora, la realidad de las cosas es que con esa entrada de aranceles, si bien es cierto que Trump se da un tiro en el pie o a su país o a su economía, aquí nos morimos. Esa es la realidad. O sea, nuestra dependencia es brutal.
y también no sabemos qué se negoció y qué se ofrendó en esa llamada, porque eso es lo interesante de esas llamadas que se hacen públicas. Lo más relevante es lo que nunca vamos a saber o vamos a saber después, porque efectivamente la entrega de los 29 capos, la realidad es que se hace al margen de una legislación rigurosa, es decir, es una ofrenda, como bien lo titularon algunos medios mexicanos, que obedece a una negociación política y obedece a objetivos por los que estaban desde hace mucho tiempo. ¿Por qué se da esto de golpe? Fíjate el argumento que da Gertz Manero, dice, era un tema de seguridad nacional y todo este tiempo estamos viviendo en el colapso, en la inseguridad. Claro que no, esto es parte de una negociación o sometimiento político. ¿Qué va a venir después de esa llamada que cambió la fiesta de Sheinbaum del domingo? No lo sabemos aún, pero algo tuvo que ofrecer para ese ceder de Trump. Es a lo que voy, por más impredecible que sea, que sí lo es, también aquí nadie da paso sin guarache, es decir, esto es negociación política todo el tiempo. A ver, y Trump es un bulldog para negociar, eso es lo que hay que les voy saber. a cambiar el ritmo de la charla porque ya nos tenemos que ir. Yo insisto en esto, la No se soberbia vayan. de... No sé para qué No se vayan. ¿Qué no estás a gusto, Trino? Es que ya nos vamos a ir. Nos quedan pocos minutos. Yo digo que la soberbia de Trump y la democracia que todo país busca no tiene ahorita ninguna relación. Van en sentidos completamente opuestos. Sin embargo, hay una voz del presidente de El Salvador, Bukele, que llama justo a que los países de Centroamérica y Sudamérica, y no nos incluye porque dijo Centroamérica y Sudamérica, comiencen a hacer estas alianzas comerciales y de ahí fortalecerse, porque si se fijan son los países olvidados. Lo único que se ha pronunciado Donald Trump es ir y conquistar nuevamente Panamá, ¿no? Como lo hizo en algún momento. No, y a Colombia no le fue bien. A Colombia lo amarraron. Oye, pero funciona además más nos de ¿Será derecha, Bukele sí. la voz cantante ahora? Nos debe la agenda de Venezuela, Dios porque nos también libre. dijo que Dios iba a hacer nos cosas libre. en ¿Nuestro futuro va a Venezuela. depender de Bukele? No. ¿Por qué no? No, Porque tiene un porque poder es un de tirano, convocatoria. porque es un violador de derechos humanos, porque no respeta la Y ley. tiene una A lo economía mejor son chiquitita. pocas las razones. Pero tiene una gran aceptación por sus gobernados. Eso habría que verlo. Pues Yo- como la tuvo Trump sí, para ganar. Si claro. te pones a verlo bajo la lógica de los populistas son populares. ¿No es Milei, opción para Milei, Sudamérica? O Si nos Milei, vamos- si nos vamos o a- Lula. O Lula, esa es la realidad. Si nos vamos a la lógica de la aceptación, Petro. yo diría que los refrescos que se venden en el país pues son los más saludables que hay en el mundo. Todo el mundo Y mira, Sheinbaum, su todo el mundo lo popularidad, consume, el país ¿no? tiene un desastre en materia de Bueno, violencia Donald se y toma finalmente Sheinbaum 6 o 7 está cocas arriba de diarias, ¿no? 80 puntos Pero de está popularidad. convocando, a eso me refiero, está convocando a los países. Claro, pero también depende de quién se quiere poner como vocero, el que pierde. Sí. No. Más No vale solos pierde. que mal acompañados. De acuerdo. Ahora, no es tan sencillo como... ¿Cómo a nadie se le había ocurrido? Claro que se les ha ocurrido. China tiene intereses en Brasil y en Perú. Estados Unidos tiene intereses, Rusia tiene intereses. No es que alguien... Oigan, mira qué tontos los latinoamericanos, hombre. Hablan el mismo idioma, tienen una cultura similar, tienen costumbres. Y ¿Por qué no no se se han ponen de unido? acuerdo. No están. No es nada. ¿Por qué África no sucede? A ver. Bueno, Es igual, también López porque Obrador en está- su momento planteó eso, Sí, acuérdate. va a ser el nuevo Hasta Echeverría lo había planteado ya. héroe de las Claro, Américas, claro, ¿no? claro. No, y Echeverría lo había plantado a escala planetaria, ¿no? Todo el tercer mundo. Pero no hemos No visto solo nada Latinoamérica, todavía, ¿no? y Chávez. O sea, Ve Maduro. no hemos visto nada. Con Bolivia, ¿no? O sea, todo su planteamiento así de el socialismo del siglo XXI. Bien, Guillermo Velasco, gracias por... Yo te dije que ya nos íbamos, Guillermo. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Trini. Gabriel Torres, gracias. Sí, buenas noches, y yo insisto, no se vayan. No, quédese en la señal de Canal 4. Eso. Buenas noches.